3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves. Bienvenidos sean a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Las jornadas en la escuela y en el colegio, allá en el pueblo, terminaban a las 4:30 de la tarde. Lo habitual y lógico, tratándose de chinches, así nos decían cuando estábamos entre los 8 y los 14, era salir todos al mismo tiempo a la calle a hacer rochela, algazara, que muchos vecinos de la escuela detestaban porque decían, la hora del último sol no fue hecha para la algarabía, sino para la tranquilidad, el sosiego. Después, en la cuadra donde vivíamos, recibíamos la noche jugando a la pelota en plena calle con los vecinos, mientras las mamás forzaban sus gargantas para que fuéramos a hacer las tareas que debíamos llevar al otro día a la escuela. Ya la luna ribeteaba algunas nubes cuando nos dábamos a la tarea de hacer las tareas. A luz de vela casi siempre, porque con bastante frecuencia se iba la luz en el pueblo. Era tortuoso estudiar y hacer tareas a luz de vela. Las tareas siempre resultaban mal hechas y mediocres. La luz de la vela era precaria, poética pero débil. Visto de lejos, uno parecía un ánima en pena. La memoria, que entonces era la memoria natural, estaba cansada y nada retenía bajo aquella luz endeble. La memoria no aprendía, era forzada a retener, pero la luz de la vela era luz de olvido. Nada recordábamos al otro día en la clase, y el profesor abría su cuaderno de calificaciones para anotar un olímpico 0. Las consecuencias lo esperaban a uno en la casa. Hoy creo que lo único bueno, lo más generoso de hacer a luz de vela, es el amor, porque los que dan la luz son los cuerpos. Bien, en un sentido más figurado, digamos alegórico, ¿siente uno que la educación que hemos recibido en este país, temo que en todo el mundo pobre, el ancho sur, ha sido una educación a luz de vela? Quiero decir, con todo nuestro alrededor a oscuras. Educación a luz de vela, digo, aunque ya no se vaya tantas veces la luz. Educación a luz de vela, aunque sea el día y el sol esté en su punto más encendido. Educación a luz de vela, insisto, porque a la hora de uno graduarse en la universidad o en el posgrado, cree que sabe mucho, que está más altico del suelo porque es egresado universitario o de posgrado, pero al salir a la realidad, pavimentada y con bellas fachadas, un aroma de incertidumbre parece decirnos que ignoramos todo, o casi todo, o por lo menos mucho de casi todo de esa realidad a la que no le importa el diploma que llevas en la mano. Se da cuenta uno de que esa realidad tiene una nomenclatura oscura que no estaba en los libros de estudio, ni en los exámenes que ganamos.
la historia, el país, la ciudad, la política, la economía, todo forma parte de esa nomenclatura neblinosa al egresar de la educación superior. Y sobrevienen preguntas. ¿Por qué la violencia y la guerra y lo que llaman criminalidad jamás pierden actualidad periodística? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué África? ¿Por qué América Latina? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Rusia y Ucrania? ¿Por qué la guerrilla y la mafia y el paramilitarismo? ¿Por qué la ley y la realidad parecen ir por andenes diversos? ¿Por qué lo necesario nunca es más barato? ¿Por qué si alguien demuestra honestidad es estúpido? Tengo que ser alguien en la vida, pero ¿cómo? ¿Se han detenido ustedes a darse cuenta de qué piensan de la educación, de lo que denominamos modelo educativo? ¿Es en realidad educación o solo información seleccionada con propósitos para nadie esclarecidos? Oí de una señora regañar a adultos que conversaban sobre la guerra. Les decía: ojo, ojo, la grabadora está prendida. Se refería a niños de menos de 10 años que jugaban cerca, y algunos de ellos miraban a los de la tertulia porque oían lo que decían. Entonces, por causa de un oscurantismo doméstico, reflejo de un oscurantismo cultural, aparece esta pregunta en un niño de 8 años. Papi, ¿de qué se muere la gente que no matan? Lo advertido por la señora me estrujó. Me llevó a tiempos idos en los que oía decir que frente a los niños estaba prohibido hablar de política, de violencia y sobre todo de sexo y de mujeres. Nada de hablar aquí de prostitución ni malas mujeres a donde van los hombres a ofender a Dios y a traicionar a sus esposas. Decía hace muchos años una abuela a sus hijos que ya le habían dado nietos. Las preguntas que no me asaltaban entonces lo hacen ahora. ¿Por qué no hablar de sexo frente a los niños? Porque ellos no entienden. Porque ellos no saben saber. ¿Y para qué es la educación en el hogar, en la familia, de la que dicen que es la fundamental para la vida? ¿Acaso no es para aprender a saber? Esa educación consiste en omitir, ocultar. ¿Es moral la orden dada a un niño de que no diga mentiras porque eso es malo, sin darle también la explicación de por qué es malo decir mentiras? Todo lo del sexo, bueno y malo, y sobre todo lo segundo, muchos lo aprendimos en la calle, con lenguajes bastante lejos de lo apropiado, y con explicaciones no precisamente saludables y mucho menos morales y éticas, menos respetuosas. ¿Y las familias? ¿Tranquilas porque los niños no sabíamos nada? ¡Ja! Ignorantes familias, digo ahora. No sabían que los chicos sabíamos todo con los ejemplos menos afortunados.
Recuerdo a un amigo que ya adulto se quejaba todavía de que a él le prohibieran jugar con las mujeres, las chicas vecinas que convidaban a la rayuela, a jugar a las escondidas y a saltar cuerda. Era la oportunidad para uno aprender a sentir y comprender la sensibilidad femenina y el valor de tal facultad, me decía. Pero era pecado jugar con ellas. Y nunca le explicaron por qué era pecado. No tuvo nunca el derecho a preguntar, y por supuesto, tampoco la libertad de disentir. Los papás nunca estaban preparados para oír a alguno de sus hijos decir, no estoy de acuerdo. Y esa falta de preparación se cubría con amenazas provenientes de lo que llamábamos autoridad. Aquel amigo jamás se confesó con un cura, porque nunca fue a la iglesia. Me daba miedo entrar a esas penumbras que lo miraban a uno y lo hacían sentirse culpable de estar vivo. Le escuché decir. Todavía hoy los adultos nos abstenemos de hablar ante los niños sobre el sexo, las relaciones entre hombre y mujer, omisiones a las que se suman las de no hablar de guerra ni violencia, ni de narcotráfico, ni de política y de economía, problemas internos y externos, crisis y malestar sociales, guerrilleros y paras, desplazados y desaparecidos. Muchos otros asuntos de los que supuestamente los niños no deben oír, lo que no pueden saber. Y entonces hay que asegurarse de que no hagan preguntas. ¿Qué ven ustedes en esto? ¿No es acaso mucho más dañina la prohibición de preguntar? ¿No les parece que les tenemos temor a las preguntas de los niños? ¿Y por qué es eso? ¿Porque ellos son inocentes o porque nosotros somos ignorantes? Creo que podemos ver en esto que el problema no es de los niños, sino de los adultos. No vemos en esto una educación a luz de vela, es decir, oscurantista, es decir, prohibicionista del conocimiento, es decir, autoritaria y perniciosa, es decir, avara en herramientas para el futuro, para ser alguien en la vida con valores morales, de los que uno pueda saber con esclarecimiento por qué son valores, y cuáles y por qué son sus contrarios. Es para que entren al mundo del saber y puedan ser alguien en la vida. Es lo que argumentamos los padres de familia cuando matriculamos a los hijos en escuelas y colegios. Bien, ¿les hablan de la realidad a los niños y a los jóvenes en las escuelas? ¿Existe alguna asignatura que permita ver a los estudiantes su propia realidad, de la cual han de partir para cumplir el anhelo de ser alguien en la vida? Hay materias que nos den claridad de por qué existe la desigualdad social. Tenemos asignaturas que le cuenten a los muchachos la historia, y en particular la historia reciente de narcotráfico, de corrupción, de política, de moral blanda. Aprenden los chicos a comprender por qué la comida, la ropa, la salud, el estudio, el transporte y todo lo demás es cada vez más costoso. ¿Pueden digerir los muchachos por qué mientras más desarrollos tecnológicos nos deslumbran, es más extraña y lejana la felicidad?
Muchos no recuerdan haber salido del colegio o de la universidad o del posgrado entendiendo la vida. Otros muchos olvidaron si al recibir el acta de grado universitario tenían claro lo que había afuera del alma mater, es decir, la realidad. Ni siquiera supieron por qué le dicen alma mater a la universidad, y mucho menos que alma mater significa madre nutricia, madre capaz de nutrir, de alimentar en conocimiento y sobre todo en capacidad para el esclarecimiento. Tengo para mí que la educación, a lo largo de la historia, ha sido en realidad lo que de la palabra educar trae como primera acepción el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Educar, del latín educare, dirigir, encaminar, adoctrinar. Bueno, ninguno de esos verbos hace pensar en el propósito de procurar herramientas para que los estudiantes se dirijan, se encaminen, construyan sus propios pensamientos. La educación es genérica, pero la realidad no lo es. No puede ser eficaz un único modelo ante la diversidad, y no es justo un único modelo ante la desigualdad. Creo que no se trata de ayudar a muchachos a que se preparen para el mundo, sino de que los muchachos tengan la capacidad de construir sus mundos. Sin un mundo propio, el único en el que es posible la libertad, siempre seremos extraños en el mundo exterior, en el que ciertamente todo es ajeno al amor, a la compasión, a la belleza, a la justicia. Es decir, creo que lo que conocemos como la educación, al terminar esta, supuestamente terminar, nos mandan sin herramientas a que arreglemos el jardín. Nadie puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar su mundo. Me educan para ser ingeniero, pero creo que no seré lo suficientemente bueno para construir edificios, casas, carreteras y palacios para el mundo, si primero no le aplico ingeniería a mi edificio y carretera internos. Y eso no podré hacerlo si no parto de mi realidad, de lo que tengo, de lo que puedo, de lo que es mi realidad ante lo que el sistema determina. Si no tengo el esclarecimiento de lo que siendo niño me ocultaron, y siendo estudiante me negaron porque no estaba en el pensum académico. Digo, partir de lo que es mi realidad ante lo que el sistema determina y que yo no puedo controlar. Porque lo que sí puedo es controlar mis formas de reaccionar y de actuar frente a lo que el sistema determina. ¿Nos preparan para eso? ¿Por qué la incertidumbre parece ser con lo que enmarcamos el diploma? Un diploma dice qué persona es quien está en la foto en el diploma. Nos dictaban clases de filosofía, pero no aprendimos a pensar. Recibíamos clases de geografía, pero no nos ayudaron a entender que el mundo no se divide en norte y sur, sino en ricos y pobres. Y mucho menos supimos por qué esa separación aparece como parte de la naturaleza. Cae uno en la cuenta de que la educación
no nos da herramientas para hacer el camino. Nos entrena para un camino ya hecho, ya decidido. No nos da elementos para construir pensamiento crítico. Nos doma para lo que ya está pensado de acuerdo con los designios de lo que uno ya tarde comprende como sistema dominante, entre el cual lo único que puede hacerse sin peligro es obedecer. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. ¿Qué creemos? ¿Que por qué existe el antinatural y politizado peligro de defender los derechos humanos?